Bienvenidos todos al capítulo 16 de BIM Talks. Yo soy María de los Ángeles y estoy junto a Sebastián Quiroz. ¿Qué Hola, tal? Sebastián. ¿Cómo están todos? Hola, hola. Hoy vamos a hablar con una persona que queríamos traer desde hace bastante tiempo. Actualmente es una de las personas protagonistas dentro de la implementación BIM en el Ministerio de Vivienda y de la adopción al estándar BIM para proyectos públicos en proyectos de DS19. Él es Yerko Geria. Muchísimas gracias por vernos nuevamente en esta oportunidad. Esto es BIMTALS, es un podcast que generalmente se transmite, intentamos hacerlo todas las semanas por nuestras plataformas YouTube o Spotify. Este es un podcast sobre BIM y la metodología aplicada a la construcción y es un espacio, una ventana donde nosotros hablamos e invitamos a mucha gente que creemos que están haciendo un cambio en la industria. BIMTalks es un podcast que se realiza gracias a BWise, que somos Sebastián y yo, que damos servicios de consultoría e implementación OpenBIM y nos pueden conseguir en www.bwisebim.com. Y bueno, hoy estamos bastante contentos porque estaremos con Yerko Geria, quien es arquitecto de la Universidad de Santiago, magíster en edificación en eficiencia energética de la Universidad de Oxford Brookes. Trabajó como arquitecto por más de una década en el Reino Unido, incluyendo 4 años en oficina de Foster and Partners en Londres, donde trabajó en la gestión y coordinación de proyectos de alta inversión ubicados en países del Reino Unido, Argentina e India. Actualmente, como indiqué, lidera y coordina al interior del Ministerio de Vivienda del MIMBU el trabajo con Plan BIM para la implementación BIM en el Ministerio, desde la Secretaría Ejecutiva de la Construcción Sustentable de la División Técnica de Fomento y de Fomento Habitacional, DITEC. Entonces, ¿cómo estás, Yerko? Bienvenido a Vintax. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Qué Yerko? bueno. Bueno, Sebastián, ¿quieres comentar algo tú antes Sí, de yo empezar? primero que nada darle la bienvenida a Yerko. Bueno, nos conocemos hace un tiempito ya, hemos hablado hartas, nos hemos encontrado hartas veces, incluso una vez por ahí nos encontramos y almorzamos. De pronto nos encontramos caminando en la calle y, Y y, hablamos de BIM. y hablamos de Como BIM siempre. para variar. Pero también hemos estado en otra instancia, obviamente, claramente de BIM, en el lanzamiento del estándar y también discutiendo otras cosas con respecto a, por ejemplo, temas de cómo corregir o cómo verificar información en modelos IFC, con Vincolab y cosas así. Y por lo tanto, para mí también es un honor y es muy entretenido que Yerko esté con nosotros porque este tema de los DS19 está como, yo lo siento que está como casi en boga, por decirlo así, está muy ahí latente. Hay muchas empresas que están dentro de esto y se vienen otros proyectos como también el DS49, creo que por ahí estamos, si pudiéramos tocarlo. Pero principalmente también es conocer un poco a Yerko y la experiencia que ha tenido con respecto a esto, con respecto a otros estándares también, al tema del Reino Unido, que son muy estandarizados. De hecho, el BIM mundial también está dentro del PAS 1192, que fue uno de los primeros, o sea, no sé si los primeros, pero uno de los más importantes estándares BIM de flujos de información BIM dentro del mundo, que muchos se han apoyado dentro de esto, por lo tanto vamos a conversar también. Así que bienvenido, Yerko, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Así que eso, María, no sé, Empecemos empecemos a entonces, conversar. Dale. empecemos por primero en una presentación general. Yo hice alguna contextualización de quién es Yerko, pero quizás además de eso hay muchas cosas que Yerko hace también y que no está dentro de toda la experiencia que yo acabo de exar. Entonces, ¿quién es Yerko Geria o cómo se puede describir el propio Yerko para la gente, digamos? Sí, me gustaría saber cómo se te ocurrió estudiar arquitectura y cuándo te encontraste también con el BIM. O sea, cuéntanos un poquito de tu experiencia de vida ligada a tu ámbito profesional. Sí, interesante. Yo hice varias vueltas antes de ponerme a estudiar y viajé, siempre me ha gustado mucho viajar. Y me interesó la arquitectura porque tiene esta cosa maravillosa de mezclar arte y técnica, ¿no? Yo creo que eso es algo que es muy atractivo en una carrera. Y respecto a por qué estoy involucrado con temas de tecnología, yo creo que eso fue una semilla que plantó
la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Santiago, en donde siempre el foco fue en aquellos años 90, la tecnología. Yo recuerdo que hacíamos extracción de cubicaciones de modelos con un programa que se llamaba Triforma en el año 94, 1994. Estábamos haciendo ubicaciones con modelos 3D. Y Genial. que sorprendentemente es algo que tiene mucha relación con lo que estoy haciendo ahora. Así que Claro. eh, fue una especie de anuncio de lo que se venía. ¿Y qué Y tipos de datos, por ejemplo? sacábamos superficies. Superficie. También si tú incluías datos de materialidad, también podías sacarlos a planilla. Eh, eso no es algo nuevo, claramente, pero sí, estamos digamos, en otra etapa ahora, obviamente, que es mucho más compleja. Pero como tecnología es algo relativamente hace 30 años atrás. Y bueno, mi experiencia posterior al estudio de la arquitectura fue viajar. Eso a mí es lo que me apasiona y por eso lo volví a hacer, esta vez hacer este posgrado al Reino Unido en un tema que en ese tiempo era muy interesante, todavía sigue siendo de diseño sustentable, digamos. Esa fue la conexión. Obviamente de ahí tuve también la experiencia de conocer software de modelamiento técnico, y lo bueno de ir a países que son punteros, digamos, en esto es que hacen clases la gente que hizo el software, por ejemplo, el Claro. creador del software, y eso es algo que es súper valioso obtener de primera mano y tener esta visión eh, de cómo piensan la gente que está en la frontera de la innovación. Eso fue súper importante en mi carrera. ¿Y qué año fue? Esta experiencia de haber trabajado como arquitecto. Yo me formé profesionalmente en el Reino Unido. Mi primer trabajo en una oficina fue en una oficina en Oxford, como de 50 personas, en que todos eran ingleses. Nunca había habido un extranjero trabajando entre ellos. Wow. Genial. Unos sabían dónde quedaba Chile, otros no. Y, y el enganche fue claramente que pensaban que como venía de Sudamérica podía ser un buen aporte para el equipo de fútbol de la oficina. Se Qué equivocaron, genial. realmente, porque mi aporte era más bien por el lado de la tecnología que del fútbol. No, pero Claro. genial eso que se aporte por el lado de la tecnología. Quizás, no sé, yo me imagino que estas visiones que de repente tiene la gente de Sudamérica quizás no son de pronto no son las mejores, quizás no sé si se pasaba eso o no, o decían, no, no sé, yo te digo porque yo viví en Estados Unidos un tiempo y me preguntaban si había McDonald's, por ejemplo, cosas así, entonces son cosas medias de sudaca, Sí, por decirlo así. pasa eso, pero yo creo que a ellos les sorprendió, por ejemplo, el hecho de que el software que ellos utilizaban, que en ese tiempo era un software CAD, que también hacía cosas de 3D, de MicroStation, de Bentley, estoy hablando del año 2001, yo lo conocía, porque lo Claro. había aprendido en la universidad aquí en Chile. Y eso fue, te diría que fue un boleto de entrada al desarrollo profesional en el Reino Unido, haber conocido ese software, porque en la siguiente oficina que trabajé, yo trabajé solamente en dos oficinas, en la de Oxford y después en Foster and Partners, también la herramienta de dibujo era de Bentley, era MicroStation, Genial. sorprendentemente, no era Autodesk, así que eso fue suerte un poco. Decidiera que el software que yo ya dominaba era el mismo que utilizaban allá. Y qué bueno bueno, en este caso la Universidad de Santiago te dio como esa entrada en un tiempo de que el BIM tampoco era algo que la gente conocía, y que ya Exactamente. tenía tiempo básicamente, pero que no era algo que se hablaba o que se aprendía muy fácilmente. Entonces, qué bueno que tuviste como esa calidad de educación y que lo pudiste aprovechar Oye, en Inglaterra. ¿y cómo se dio Sí. esta chance de Foster dentro del mismo Reino Unido? O tú ya venías como postulando desde Chile, por ejemplo? Uno puede postular desde Chile, de hecho, un gran amigo Cristóbal Correa, él entró también, nos conocimos ahí en la oficina de Foster, postulando desde Chile. Y eso es posible de hacerlo, ¿ya? En Perfecto. el caso mío fue un poco diferente porque yo ya tenía 5 años de experiencia laboral cuando postulé a Foster y ya sabía cómo hacer un portafolio para una entrevista en el Reino Unido, que hay ciertas cosas que a ellos les interesan mucho. Por ejemplo,
el que conozcas el ciclo completo del desarrollo de un proyecto. A pesar de que te haya tocado trabajar, por ejemplo, en diseño o en concepto, que conozcas las otras etapas. Y eso es algo que es muy distinto a lo mejor al enfoque de las entrevistas aquí en Chile, en que como que mientras más especificista seas, es mejor. Claro. Allá es bueno ser especificista, pero también es súper valorado tener la visión del ciclo de vida completo. Saber de que sepas como profesional o como profesional nuevo qué es lo que hacen los demás y tú eres parte de un proceso. Ese es un cambio realmente de mentalidad bien importante. Y el que se dieran cuenta de eso, yo creo que fue la clave para entrar a la oficina de Foster. Aparte, también tuve un poco de suerte, esas son cosas que existen en la vida, digamos. Justo estaban trabajando en un proyecto en Puerto Madero, que es el primer proyecto que hizo Foster en Sudamérica, de unos departamentos, y estaban con la ordenanza o el documento, el reglamento de construcciones ahí en español, argentino, que es un bloque de este porte en papel, y me dijeron, bueno, y además tú hablas español, o sea, súper bien, adentro. Así que fue también un poco de la experiencia que ya tenía acumulada en el Reino Unido y un poco de suerte también a veces. Claro, y que hablabas Yo español, creo que básicamente. también coincidencia o una suerte Y de... no, yo creo que claro, coincidencia o destino. Y que igual es súper interesante lo que acabas de decir de que a esta oficina le interesa también que tú conozcas todos los procesos, que conozcas cuáles son, porque de eso también se trata el BIM, digamos, de poder trabajar entendiendo cómo funcionan todos los flujos y de no trabajar de forma independiente. Yes. Entonces empieza a forjar una gran como base de trabajo que luego el BIM le encuentras todo el sentido completo. Oye, y BIM y estándares, ¿cuándo empezaste a escucharlos esto dentro del Reino Unido? ¿Cuándo te empezó a hacer clic? Se hablaba de BIM en ese momento? Sí. A ver si nos puedes contar un poco de la experiencia y Mira, también la importancia de los estándares. sí, yo partiría por los estándares primero, porque efectivamente nosotros trabajábamos, estábamos, si tú quieres llevarlo a los niveles de madurez BIM, estábamos en el nivel uno. O sea, efectivamente hacíamos modelos en diferentes software, no solamente de Bentley. También utilizábamos 3D Studio y Rhino. Pero no había colaboración todavía en ese sentido BIM en esos años. Al menos no era algo que fuera muy generalizado. Pero sí habían estándares. Y eso yo lo comencé a percibir trabajando en la primera oficina, en la de Oxford Architects, porque me empecé a dar cuenta de que claro, mi interés de trabajar y de hacerlo lo mejor posible, de repente me llevaba a hacer más cosas de las que necesitaba hacer. Y eso fue realmente un gran aprendizaje profesional, porque nuestro jefe, me acuerdo que se paseaba por los puestos, cómo estás, cómo vas, y me decían, ¿por qué le estás haciendo tanto detalle al dibujo? Y yo decía, porque así es mejor, ¿no? Más detalle es mejor. Y él me decía, no, tú tienes que hacer el nivel de detalle que corresponde a la etapa que estamos haciendo. Y si estamos haciendo un concept design, diseño de concepto, o scheme design, que son los nombres de las etapas allá, eh, tu nivel de detalle tiene que corresponder a eso y no tiene que ser más ni menos. Y si te fijas, es el mismo discurso que tenemos ahora con el BIM. ¿Ya? Entonces, Exacto. también los PAS, por ejemplo, 1192, están basados también en otra serie de estándares que es anterior, estándares británicos, de British Standards, el PS 1192. 1192, Sí. que es previo al PAS. Y ese tiene gestión de información previa al BIM, está emparentada más con el CAD en ese sentido que con el BIM, pero lo que hace es, ellos inventaron los estándares prácticamente, en todo tipo de cosas, en todo tipo de industria. Entonces, ellos no conciben el trabajo, sobre todo en sector construcción, sin estándares. Y eso fue un aprendizaje de como un baño día a día en estandarización, ya sea en poner el nombre de un archivo, en La la viñeta. definición de etiquetas, la organización de la información, en las especificaciones, en el uniform, el Uniclass que existe desde antes del BIM. Todo ese tipo de cosas yo las experimenté en esos 10 años de trabajo. Por lo tanto, para mí la transición hacia el BIM, que ya empecé a vislumbrarla cuando estaba en la oficina de Foster, ahí ya sí se estaba usando, fue bastante natural.
¿ya? Porque no era del software, era tener una herramienta que te hacía que esa estandarización que ya estabas trabajando sea más fácil, ¿ya? Pero había una base de estandarización. Genial, ¿Y cómo genial. fue cuando llegaste a Chile y ya tenías como esta forma de trabajar y aquí era todo diferente? ¿Cómo fue esa? No sé si cuando llegaste del Reino Unido acá a Chile tuviste otro trabajo aparte del Ministerio de Vivienda y cómo fue como Sí, esa forma que ya tú tenías, no sé, 7 años, 10 años bastante. trabajando de una forma estandarizada y aquí no. Sí. Bueno, ahí hay que contar algo, porque te comenté que mi colega Cristóbal Correa, él volvió a Chile antes que yo y armó una empresa y yo le compré y ganamos unos proyectos. Entonces, cuando yo volví a Chile, que entre otras cosas fue porque mi esposa estaba embarazada, a punto de tener a nuestro primer hijo y queríamos que naciera acá, en el entorno de la familia, de los primos, de los abuelos. eh, ya tenía este trabajo asegurado, digamos, y más Perfecto. encima con una persona que ya conocía el trabajo, habíamos sido compañeros de trabajo en Foster. Por tanto, lo que hicimos fue prácticamente seguir en el mismo carro de la forma de trabajo, Mm, pero haciéndola en Chile. Por lo tanto, no fue doloroso en ese sentido porque seguí trabajando de la misma forma. Eh, perfecto, qué bueno. Obviamente, acá había un proceso un poco distinto en términos de los permisos de edificación y el trato sobre todo con los especialistas, quizás había menos cultura de colaboración que la que hay ahora. Estoy hablando del año 2012. Esa sí fue una gran diferencia, la cultura de colaboración. Y yo sí había experimentado trabajando en Europa, acá recién estaban en pañales y Claro. todavía le falta bastante. Sí, sí, No, no, sí, todavía actualmente. ahí estamos. ¿Y tú crees, quizás esto es una pregunta para el final del bloque, pero en realidad te lo voy a hacer ahora. ¿Cómo ves tú, o sea, cómo sientes tú que esto va a funcionar o tú crees que la idiosincrasia chilena va a aceptar este BIM o esta forma nueva de trabajar, por decirlo así? A veces te vislumbras que va a costar demasiado o lo ves como algo viable ya que que puede ser, por decirlo así. Porque ya imaginamos que Plan BIM comenzó el 2005 por ahí. 16. No, perdón, 2005, 2015, 2016. Y ya estamos ya a 4 años. Entonces, ¿cómo ves? Y también que cuentes su experiencia de cómo ingresaste a la DITEC también. Bueno, la primera pregunta yo creo que a mí siempre me gusta referirme a Latinoamérica más que a Chile. Ya creo que es súper bueno. Algo yo creo que me quedó de haber trabajado. Yo digo, trabajé en Europa. Bueno, ahora el Reino Unido se salió de Europa, lamentablemente. Yo estaba en Europa todavía. Sí, Y para mí era trabajar en una región, ¿ya? Porque además los proyectos estaban en distintos países y todos los compañeros eran españoles, alemanes, franceses. Claro, Por lo tanto, era una sensación de trabajar en una región. Yo creo que es súper bueno para nosotros en Sudamérica, Latinoamérica, que pensemos así también. Tenemos que colaborar, tenemos que hacer negocios entre los distintos países, tenemos que aprovechar las fortalezas de cada uno y los talentos, y creo que me gusta mucho hablar de la región, ¿ya? De Latinoamérica. Y en ese sentido creo que queda mucho trabajo por hacer, de reducir esta brecha, sobre todo de trabajo con estándares. claro, Las tecnologías se pueden comprar. Tú teniendo, o sea, una oficina europea o una oficina chilena, teniendo la plata, la licencia, va a obtener el mismo producto. O sea, en ese sentido, exactamente. entre el mundo desarrollado y nosotros. La brecha es en lo que vas a hacer con esa herramienta, ¿ya? Y ahí es donde está realmente la importancia del trabajo que inició, al menos en Chile, Plan BIM, porque puso el foco y el primer paso donde había que hacerlo, que eran los estándares. Y esto lo he conversado incluso con los autores de la 19.650. Tuve la oportunidad de conocerlos pasado en Londres y les conté en pocos minutos la experiencia de lo que estábamos haciendo en Chile y ellos me decían, es que tienen asegurado el éxito porque partieron con el pie correcto, partieron con los estándares. claro. Si tienes resuelto los estándares, lo demás es fácil. Esa es mi opinión. Porque Claro. trabajar sin estándares, realmente en algún momento vas a chocar con un muro y se te empieza a desarmar un poco lo que haces, ¿ya? Ahora, sí hay que reconocer
y esto es muy importante decirlo, que el trabajo con BIM en Chile es de muchos años y ha habido realmente, y hay al día de hoy, gente súper puntera que ha hecho trabajo fantástico y ha tenido que echar mano de estándares internacionales para poder hacerlo. Claro que sí. Yo creo que en la medida que sumemos ambos mundos, la gente que va con una velocidad increíble haciendo cosas muy innovadoras respecto a herramientas, sumarlas a hacernos amigos con ellos, ¿cierto? Y entregarle el mensaje más de estandarización a partir de la intervención en el Estado, yo creo que eso puede rendir muy buenos frutos y en el fondo lo que hace el estándar es que te hace avanzar más rápido. Yo creo que eso es la gran Claro. ventaja, incluso económica, este regalo que se hace de entregar el estándar para avanzar más rápido. Sí, 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 sí. sí, yo creo que el estándar es es básicamente una guía para poder llegar al mismo objetivo o sea, hacerlo sin estándar, digamos. Entonces, yo creo que es una ayuda significativa para llegar a un objetivo mucho más rápido. O sea, también es un Sí, sí, a poco mí eso. yo creo que esa era parte de la primera pregunta que te hice con respecto a esto, porque Latinoamérica en general, tú muy bien dices que Latinoamérica en realidad no es una región que nunca se acostumbró a trabajar con estándares. De hecho, en Chile nunca había un sistema de clasificación, por ejemplo, la gente ni siquiera puede vislumbrar qué significa trabajar bajo un sistema de clasificación o también obviamente bajo estándares. O sea, yo siempre molesto a los arquitectos con el tema de las viñetas, que al final, ¿quién es el que tiene la viñeta más bonita en su plano? Y nunca hay un estándar. Y por ejemplo, dentro de los ingenieros sí hay ciertos estándares. O sea, los ingenieros tienen esa visión un poquito más estandarizada de ciertas cosas. Yo siempre cuando me llegaban planos de ingeniero decía, estos planos son muy parecidos entre todos. O sea, todos tenían una misma estructura de cómo entregar las mismas láminas. En cambio, los arquitectos tenían un logo más rojo, o el logo estirado, o el logo, etcétera. Entonces, esas cosas, bueno, estoy hablando obviamente de viñetas, pero en temas de administración de archivos, por ejemplo, ahí ya se empiezan a complicar. Nadie te enseña en la universidad estándares, por ejemplo. Por lo menos en mi caso, y muchos arquitectos también, nadie nos enseña, nadie nos dice que debamos nombrar nuestros archivos de alguna forma o ciertas cosas. Por lo tanto, para mí, que haya llegado a este estándar es la punta de lanza, como tú bien dices, para un futuro prometedor, por decirlo así, en temas de Sí, trabajo. yo creo que hay que ser autocrítico. Mucha relación tiene la formación del arquitecto, al menos acá en la región, porque se nos enseña a trabajar solos. Y eso es algo que a mí siempre me ha chocado mucho respecto a la educación en arquitectura en nuestros países, de que hay muy poco trabajo en grupo y el proyecto de título o la titulación es solo, cuando eso es algo que jamás va a ocurrir así Claro. en tu carrera, a menos que hagas tu propia casa o algún proyecto pequeño, siempre estás trabajando en colaboración. Entonces, ahí yo creo que hay un defecto en la formación, o más que un defecto, una brecha de formación en trabajo colaborativo O quizá una para los oportunidad ahora. arquitectos. Porque de otra forma, si no lo haces, tú crees que eres el centro del proyecto. Y realmente hay casos bien impresionantes de colegas que sienten como que el proyecto Desde él. funciona en torno a ellos. Y Exacto. la verdad que hay que verlo con un poco de simpatía, porque si no, la verdad no se entiende que piensen así. El producto final, el resultado de nuestro trabajo es un activo que alguien va a utilizar para cumplir una función. Y no puedes ser tú el centro, porque si no sería imposible desarrollarlo. ¿Ya? Ahora, Exacto. por otra parte, en el caso de los arquitectos, aquí quizás nos desviamos un poco al tema educacional, pero nos toca participar en las etapas tempranas. Y hay un consenso absoluto que para la introducción de cualquier tema, ya sea innovación, sustentabilidad, gestión de la información en transformación digital, debe hacerse en etapas tempranas. ¿Y quiénes son los que participan en las etapas tempranas del proyecto? Los arquitectos. Por lo tanto, yo creo que podríamos avanzar incluso mucho más rápido si en nuestra profesión profesional como arquitectos consideráramos ese rol dentro del trabajo colaborativo en etapas tempranas y teniendo la visión del ciclo de vida completo del proyecto. Claro.
Claro, sí, yo creo que eso también es completamente real. Si la gente, o sea, los profesionales y no sé si solamente los arquitectos, yo creo que mucha gente trabaja de forma independiente y es como, no me importa qué es lo que viene después, yo hago mi trabajo ahora y ya. Y la verdad es que nunca se ha inculcado eso, como dices tú, y ahora el BIM lo que busca es totalmente lo contrario, si lo que busca es poder trabajar siempre pensando, yo le digo a mis alumnos igual, siempre piensen en lo que la otra persona va a hacer con la información que ustedes están incluyendo, ¿sí? Así No es. importa, la información o lo que tú estás trabajando ahora posiblemente es para que la otra persona que sigue después de ti tenga un mejor proceso. Claro. Sí, es un poco dejar de el individualismo y el dejar como el pensamiento de no, si yo soy arquitecto, soy el dueño de esto, sí, sí, eso también pasa mucho, sí. Eso es lo que hay que eliminar. Y bueno, afortunadamente hay una educación ahora que yo no sé si ha sido en todas las universidades, pero sí ha dejado de que muchos profesores puedan hacerle llegar como este tipo de mensajes a los futuros arquitectos o a la futura nueva generación de profesionales que va a salir con toda esta educación BIM de estándares y de protocolos, Claro. que también es súper importante, cosas que no se daban, como planificación y gestión de proyectos, que eso también es como dentro del BIM, eso era un tema que, por ejemplo, yo no vi, o sea, yo no vi BIM en la universidad, entonces es como un avance, yo creo que es bastante bueno. ¿Qué ibas a decir, Sebastián? No, no, eso con respecto al trabajo colaborativo, sí, sí, básicamente lo que viene a saldar un poco el BIM es esas brechas que estábamos comentando. Yo quiero ya ligar un poco entonces a lo de Yerko, de cómo llegaste un poco a la DITEC ¿Y y cuál es la responsabilidad claro, actual dentro de la DITEC? Bueno, el trabajo en la DITEC, la y entrada, digamos, era eh, hacerse cargo de ciertas líneas de trabajo que la Secretaría de Construcción Sustentable tenía en ese entonces y tiene todavía en el ámbito de la sustentabilidad. Y dentro de esas líneas de trabajo está el convenio con Plan BIM, porque se entiende que hay una relación entre la sustentabilidad y la gestión de la información, porque te permite incorporar requerimientos de sustentabilidad de forma más fácil y hacerlo más trazable. Y todo lo que tenga que ver con eficiencia eventualmente también ayuda a claro que sí. la sustentabilidad. Entonces, en ese ingreso al equipo de construcción sustentable estaba esta línea de trabajo, el convenio con Plan BIM, que en el fondo mi rol, si lo quieres ver de cierta forma, es ser un poco como project manager de esa implementación dentro del ministerio, ¿ya? Es decir, eh, coordinar y liderar que el trabajo con Plan BIM tenga una contraparte adecuada dentro de la organización MIMBU, que son 6.000 personas, y con una complejidad que tiene una organización de ese tamaño, para que esta iniciativa no se pierda y tenga visibilidad y tenga asignación de recursos y tenga fluidez y se puedan cumplir las metas como lo hemos estado haciendo. Ese es en el fondo el rol que tengo yo, de ir coordinando al interior del ministerio para que las cosas pasen. Y Perfecto, el plan de trabajo que hacemos año a año con Plan BIM ocurra, se desarrolle y se cumplan los objetivos. perfecto. Y igual no, es algo que puede sonar así como, sí, bueno, soy el responsable de llevar esto, pero son 6.000 personas, o sea, son quizás 6.000 personas que pueden tener resistencia al cambio, sí, o sea, es llevar una transformación institucional, lo diría como así, en una institución donde hay mucha gente trabajando, donde hay muchas Así personalidades es. unidas. No, y también hay gente, siempre digo lo mismo, sin que se sientan mal, pero hay gente también que lleva mucho tiempo. O sea, hay gente que lleva, porque la particularidad del trabajador público es que por lo general se quedan ahí por mucho tiempo dentro de por lo tanto, tienen procesos que los comienzan de un año X y los trasladan, no sé, 20 años de la misma forma. Entonces, me imagino que también la resistencia al cambio puede ser un poquito complicado. No sé si puede ser eso o no. Sí, yo creo que te lo puedo definir incluso más específico
el cambio porque es un término como quizá un poco genérico. Yo creo que más que nada los colegas están relacionándose con los proyectos desde solo una perspectiva generalmente, que es la de toca hacer ellos con esos proyectos, ¿ya? Porque ahí hay que entender el rol que tiene el ministerio. Nosotros en general llevamos los proyectos. Hay algunos equipos que desarrollan proyectos, pero nosotros en el fondo son proyectos desarrollados por otros Claro. que están en el sector privado. Y eso te da una visión a mucha gente claro, yo solo veo lo que me toca ver del proyecto. Entonces, volvemos un poco a la idea anterior de que lo que se ha tratado es también que no tienes por qué saber esto por defecto. El ciclo de vida, que existen las etapas del proyecto, que existen otros actores, que existe gestión de información desde el concepto hasta la operación. Eso no tienes por qué saberlo por defecto. Entonces, eso es parte de la formación que nosotros hacemos, precisamente a ampliarles la mirada, por un lado, obviamente, los estándares, pero también hay que comprender qué es el rol de ellos, que es esencial, como autoridad, como revisores, dentro del proceso del ciclo de vida del proyecto. Eso es algo muy interesante que ayuda mucho a destrabar, porque ellos pueden visualizar, Claro. ¿cierto? Y por la primera parte de la implementación en cualquier programa es levantar el mapa de procesos, que ellos puedan, que vean frente a ellos en qué mapa de procesos están metidos, cuál es el rol que cumplen. Eso yo creo que es el paso cero, digamos, entender el proceso. Y luego te sorprendería, la verdad que la reacción, una vez han pasado esa primera etapa, es bastante buena. De hecho, llevamos 3 o 4 ya procesos como estos y empieza a aflorar la creatividad. Entonces, en algún momento, te diría más que resistencia al cambio, lo que hay es de que cambiarlo todo de un día para otro. Sí, claro, Ah, hay ansiedad El entonces proceso estamos... opuesto es lo que nos ha Claro. pasado, porque cuando le hace clic y entienden el potencial que tiene, empiezan como a pedir, oye, pero pasemos todas reglas de revisión. Y como, Genial. calma, calma. Así que eso ha sido bien bonito, porque si tú partes por el final y les muestras como, mira, estas son las reglas de revisión y para esto sirven, yo creo que, como muchos otros temas, va a entrar por aquí y va a salir por acá, porque no han visto el big picture, como dicen los gringos, Claro. el proceso completo. Entonces nosotros lo hacemos al revés. Les mostramos dónde están ellos posicionados en función del ciclo de proyecto, el rol que les cabe, que es de suma importancia, el beneficio que puede introducir digitalización para su calidad de vida en el trabajo, y cuando eso les hace clic, inmediatamente ya los tienes, o sea, ni siquiera tienes que convencer a nadie, ahí se va la rueda sola, digamos. ¿Mm? Claro, No, cuando se genial. dan cuenta que sus procesos ahora se van a optimizar mucho más, mira, todo lo que tú hacías antes así y que había un riesgo, bueno, ahora es mucho más fácil hacerlo. Eso yo creo que Sí, emociona y creo que es una estrategia para contrarrestar la resistencia, de modo que evitar que se cree la resistencia al cambio. Y qué bueno que ha pasado eso con una institución de tantas personas y que posiblemente si era al revés, iba a ser un bloqueo sí, no se deseaba, digamos. sí, bueno, aquí se juegan muchas cosas también, conceptos como la gestión del cambio, estrategia organizacional, Innovación, liderazgo, transformación digital. todo está un poco mezclado, pero en la práctica yo creo que lo hemos podido manejar también porque hemos delegado bastante. Tenemos Bien. lo que llamamos contrapartes BIM en las 16 regiones de Chile, tanto en los servicios, los servicios regionales, como en las CEREMI, que son las secretarías regionales. Así que tenemos 32 colaboradores a lo largo de Chile, a quienes los tenemos capacitados en lo último que estamos haciendo. Ellos a su vez se encargan de hacer difusión a nivel regional, y eso también ha sido clave, ¿eh? Y por supuesto el apoyo de las autoridades de esta administración, que al igual que las de la administración anterior, se han puesto la camiseta del BIM, y eso obviamente es necesario, necesitan recursos. Claro, sí, tienen en constante información y actualización de nuevos cambios a la gente. Sí, eso también es importante mantenerlos informados, sí, sí, tú también. Oye, ¿Qué, Sebastián? si no, yo iba a pasar ya al tema de S19. Cuando tú llegaste Sí. ya estaba este decreto de S19.
¿Y siempre se pensó que alguna vez iba a meter BIM o cuándo se decidió ya que esto podía encajar y empezar a solicitar este tipo de información de, Sí. al Al mandante? momento de la Perdón, firma del convenio, al proyectista, perdón. sí, al momento de la firma del convenio entre el MIMBO y Plan BIM, el año 2017, eso fue antes de que yo llegara, también se tomó al mismo tiempo la decisión de cuál era el primer programa o tipo de proyecto o tipología donde se iba a hacer se le denominó proyecto de laboratorio, ¿ya? Y forma parte también de la metodología de Plan BIM el testear si es una tipología adecuada para implementar BIM, si es que hay precedentes. Y es un filtro, digamos, bien simple de saber si hay gestión de la información en ese proceso o no, ¿ya? Porque si no hay gestión de la información, no hay documentos en un proceso, es muy difícil que el BIM pueda tener algo que ver. Mm. Entonces, pasando ese primer filtro, consideraron que el DS-19, y creo que fue una buena decisión, era un proyecto, un programa interesante porque convoca a inmobiliarias que tienen cierto ya estructura y recursos, a lo mejor, y probablemente algunas de ellas ya usaban BIM en esa época. Claro. Y también la tipología del D619 es una tipología con una densidad importante, porque son proyectos que están en zonas bien localizadas. Por lo tanto, inevitablemente da pie a proyectos probablemente más complejos que en otros programas de subsidio que son proyectos más simples. Claro. Por lo tanto, la suma de esas decisiones creo que fue acertada de hacer el DS19 el proyecto punta de lanza o piloto. Sí, claro, porque, bueno, yo conozco un poco de lo de ese 19, perdón, pero tiene temas muy variados, como accesibilidad universal, por ejemplo, dentro de los requerimientos, sustentabilidad, sustentabilidad en cuanto obviamente, a temas térmicos también, eh, y también, o sea, la habitabilidad y temas de programación, me refiero de programa de habitaciones, por decirlo así, Programa pero arquitectónico. programa arquitectónico, claro. Entonces tiene hartas cosas que se van ligando mucho ahora de lo que estamos viendo dentro del estándar, que son los usos BIM, que los mismos que están dentro del estándar. Por lo tanto, claro, es un proyecto que tiene muchos ingredientes que están dentro del proceso BIM, por decirlo así. Eso es interesante. Y otra de las cosas que a mí me parece muy interesante, que cuando yo me acuerdo cuando fui a una de las primeras charlas de Plan BIM, cuando decían dentro de los objetivos, que uno de los objetivos era modernizar un poco el Estado o eficientar los procesos del Estado, también obviamente eficientar muchos procesos y reducir los gastos y también mantener obviamente los proyectos públicos, pero también era que el privado sintiera las ganas de meterse dentro de esta metodología sin sentirse obligado, por decirlo así. Entonces yo creo que está cumpliendo muchos de los objetivos De los objetivos. que los objetivos que Plan BIM estaba planteando hace mucho tiempo, que los que acabo de nombrar, y principalmente es que el privado se vea como beneficiado también o con estas ganas de decir, ¿sabes qué? Yo quiero. Existe una Claro, motivación. existe esta motivación de decir, sabes que yo quiero ganarme estos puntos, por decirlo así, que obviamente está dentro de un proceso de que tiene un puntaje para poder para postular a estas cosas, pero claro, yo veo que es muy valorable que la gente, porque hay mucha gente que quiere participar ahora dentro de esto. Para mí es un proyecto muy exitoso el DS19. Sí, hay mucha gente que ha mostrado interés y Y, que ha estado, y yo creo que va a haber una gran convocatoria y que por lo que he visto y bueno, por lo que nosotros hemos tenido reuniones y todo, yo creo que los objetivos se van a cumplir en esta sí, y eso en tema BIM, primer disculpe, y proyecto también se me piloto. olvidó nombrar también que para mí es un proyecto muy valorable porque el tema de integración social que tiene es también notable. O sea, yo encuentro que es muy buen proyecto el general, el DS19 por todo ámbito. O sea, ahí lo felicito también. Sí, bueno, yo no me quiero arrogarle el éxito del programa DS-19, porque eso es algo que lleva a la División de Política Habitacional, ya no la DITEC. Pero nosotros desde DITEC lo que hacemos es este aporte con el BIM, con la gestión de información, porque es un proyecto, es un programa, perdón, que ha sido muy exitoso, ha generado desde el año 2016, si no me equivoco, que tenía otro nombre en ese momento, otra sigla, no era DS-19, y posteriormente se denominó Plan de Integración Social y Territorial, que es el nombre
correcto que tiene. El DS-19 es por el decreto que en el fondo sustenta ese programa. Y ha sido muy exitoso, ha generado miles y miles de viviendas. Tiene esta componente de integración social que es muy interesante, de mezclar ciertas familias de distintos niveles socioeconómicos en un mismo proyecto sin hacer diferenciación del estándar de las unidades habitacionales, todas tienen el mismo estándar. Y también el tema de la integración territorial que hace que tenga buenas localizaciones, que no necesariamente estén en la periferia y se transformen en lugares en que cuesta que el Estado llegue después con sus servicios, sino que estén ya en lugares que ya cuentan con infraestructura tanto de transporte y de servicio existente, por lo tanto la integración se produce de forma más natural. Y yo creo que lo del BIM esperamos que sea como la guinda de la torta de este programa exitoso, para que pueda, además de hacer todas esas cosas buenas que hace, tener una gestión de la información acorde al siglo XXI, ¿no? Que la gestión de los proyectos sea digital y que vayamos gradualmente generando unas lecciones aprendidas y un conocimiento, pero basado en datos, que podamos tener una base de datos digital de cómo van, digamos, ingresando estos proyectos al parque construido y de ahí podemos sacar muchas cosas. O sea, si ustedes se fijan la potencia que tiene de que estas miles y miles de viviendas cuenten con información, ojalá todas hasta las build, y por qué no, va a permitir que el mismo pueda estudiar esos datos, sacar métricas, ¿cierto? Y generar todo un conocimiento acumulado de cómo se va comportando ese ambiente construido para ir mejorándolo a futuro. Creo que eso tiene, digamos, una frontera que todavía estamos recién explorando. Este es solamente el primer paso, es simplemente si íbamos a tener una respuesta de parte del sector privado y creemos que así va a ser, como decían ustedes, eh, pero se abre una puerta, una dimensión a un trabajo muy interesante en la medida que pasemos el piloto y lo ajustemos. Va a depender obviamente de cómo se va a desplegar la implementación, eso es algo que no está decidido aún, y eso hay que decirlo. Ya depende de las autoridades, una vez que nosotros les mostremos los resultados del pilotaje, va a depender de las autoridades el despliegue que vaya a tener esto, si va a ser, en este caso fue en un llamado especial, es un formato muy, muy específico del D619 en que hay un terreno que es del Servio, ¿ya? En el llamado concurso nacional del D619, que son palabras mayores, porque se presentan 400 proyectos, ahí se presentan proyectos que no necesariamente van a un terreno serbio, sino que pueden venir tanto el terreno como el diseño ya preparados por parte de la inmobiliaria. Claro. Por lo tanto, esa es una segunda etapa que va a depender mucho de los resultados de este piloto, cómo se va a abordar. Ya, perfecto. Entonces, para entender un poco, porque yo conozco, pero tampoco tan a fondo, entonces vendríamos diciendo que Cerrillos y Villa Panamericana, esos dos proyectos, ¿van a ser solamente esos dos proyectos que van a hacer el pilotaje o van a salir más proyectos? Y si es que estos proyectos ustedes después Sí. los van a, cuando se ejecuten bueno, se ejecuten completamente, ustedes van a sacar estas métricas y ahí van a decidir realmente si es que sigue esto. ¿Eso es lo que entiendo? Bueno, todo indica que esto sigue, el BIM llegó para quedarse y va a seguir implementándose. Perfecto. El punto yo es que si, por ejemplo, cosas como si a lo mejor después va a ser obligatorio y no solamente voluntario como en el piloto, o si va a ser aplicado de una sola vez en todo el país, o si va a ser regiones, esas son las decisiones que falta tomar todavía, ¿ya? Perfecto. Pero de que se va a Y seguir avanzando, se va a seguir avanzando en la implementación, eso no te quepa duda. ¿Hay más pilotos? Sí. Hay al menos 2 regiones más que están planificando en una etapa bastante avanzada. Ya enviaron sus solicitudes para ser piloto BIM. Y lo que pasa es que primero tienen que el ministerio autorizarles que sean llamado especial del D619, es decir, que no sean parte del llamado anual, sino que sean un llamado especial. Y eso tiene que tener una autorización especial del ministerio. Y una vez que les aprueben eso, pasarían a ser piloto BIM también. Perfecto. perfecto. Ahora no te puedo adelantar si van a ser en esos casos con puntaje y voluntario o obligatorio, porque Claro. eso tampoco lo decide la región. Perfecto. Podría ocurrir cualquiera de los dos escenarios. Podría ser que tuviéramos Exacto. a lo mejor un pilotaje que fuera obligatorio. Eso podría pasar. Y yo creo que igual en este primer, o sea,
en el primer piloto que salió en Cerrillos, digamos que aún no Villa Panamericana, a pesar de ser un piloto BIM, es un buen inicio porque no es muy traumático lo que tienen que hacer, es como muy básico, muy general, la mayoría de la información se extrae automáticamente y lo que sí hay que preocuparse es con filtrar la información y no entregar más información de la que se está solicitando. Y eso es lo que siempre lo decimos nosotros en reuniones, de que hay que aprender a entregar la información que nos están solicitando y no más de la que nos están pidiendo, que es la cultura generalmente. Claro. Hay que trabajar de forma lean, si eso es también algo que relativamente nuevo, pero que una vez no sé, se implementa, optimiza mucho los tiempos y eso también es lo que a nosotros nos han llegado muchas dudas y es básicamente eso, Sí. filtra la información, no más de la que te están pidiendo. Bueno, también para que la gente sepa, y me imagino que muchos de los que nos escuchan saben, y nosotros venimos hablando hace mucho rato del tema del IFC, el esquema de datos IFC, que este es el esquema que está pidiendo entonces el estándar. En realidad, lo que ustedes están enfocando, lo que ustedes tienen como base es el estándar BIM para proyectos públicos. Por lo tanto, el estándar BIM para proyectos públicos, dentro de, obviamente, del plan de ejecución BIM, pudiera pedir principalmente IFC, como también pudiera pedir el nativo, pero se está enfocando al esquema IFC. Y para mí ha sido también un tremendo acierto. O sea, hay algunos que son detractores, tenemos que decirlo, porque lamentablemente hay un poco de desconocimiento, y ahí es donde estamos nosotros con María apoyando a la gente para que pierda como, no sé si miedo, yo creo que un poco de desconocimiento todavía de la transferencia de datos al esquema IFC, porque obviamente no es como el DWG, que la gente guardaba un DWG y se lo enviaba a la otra persona y recibía la información y se podía revisar. En cambio, el esquema IFC tiene estas sutilezas que es lo que decía un poco María, que, no sé, el estándar va a pedir NDI 1, por ejemplo, va a pedir NDI 2 como máximo, por ejemplo, para el de Cerrillo, y digámosle a la gente que eso no es más que exportar ciertos datos que vienen casi que automáticos, no hay mucho más que hacer que exportar que está pidiendo la volumetría. Esto es un tema para cubicar, me imagino, para tener las métricas de cubicación, y no es más que eso. Entonces, para mí el esquema IFC también va a ser para mí un acierto, y no sé qué piensas tú del esquema IFC, Yerko, si pudieras, porque no sé si lo ocupaste, por ejemplo, cuando estuviste dentro de Europa, si se ocupó alguna vez o qué se hablaba, porque también es un esquema de datos que tiene desde mucho tiempo, y ahora está como más en boca a boca de muchos estándares BIM del planeta, por decirlo así. Sí, bueno, yo creo que este tema, la importancia que tiene para mí excede, yo creo, el tecnológico. Para mí es algo que tiene que ver con democratizar el acceso a la información, con permitir reducir las asimetrías en términos de que, porque yo tengo más recursos, trabajo con un sistema y dejo a los demás fuera. Ese tipo de cosas son muy interesantes, porque en el fondo un poquito la frontera entre lo que es puramente tecnológico y lo que es más de gestión, ¿ya? Entonces, creo que no me tocó trabajar con estándares abiertos mientras estuve en Europa. Estábamos, digamos, dentro de una misma marca, por lo tanto no era necesario. Pero claro, es algo que probablemente puede hacer Foster Partners, eh, y que hoy día mismo estaba viendo cómo están avanzados ellos en el tema de interoperabilidad y tienen su propio sistema de interoperabilidad que entrega, ya no hacen intercambios, sino que está basado en una especie de mensajes, por decirlo así, que entrega cada modelo al siguiente, por ejemplo, al de arquitectura, y eso hace que esos parámetros modifiquen el modelo de arquitectura sin necesidad de que la arquitectura importe el modelo de estructura, ¿ya? Ellos están en otro nivel, pero porque tienen los recursos para hacerlo. Claro. Sí, esto es ¿Ya? otro Y nivel. esto ya están un poquito más avanzados, digamos.
pero nosotros que lo que necesitamos es precisamente hacer un salto a la gestión de datos, transformación digital centrada en datos. eh, Creo que no lo podríamos hacer de ninguna otra forma. O sea, efectivamente, el tener los estándares abiertos para nosotros como ministerio y al Estado, yo creo, es básicamente estar alineados a la transformación digital que el Estado está proponiendo, que habla de interoperabilidad, derechamente, ley de transformación digital, y tiene que ver con eso, con el acceso a los datos, obviamente siempre respetando la seguridad de la información y la propiedad intelectual, pero que al menos ese acceso exista. No puede el Estado hacer gestión de la información con sistemas cerrados, porque eso no es bueno para nadie, ¿ya? Así que podrán haber cosas distintas al IFC a futuro, probablemente. Sí. Eso no está por verse, pero hoy por hoy es un esquema que es lo suficientemente robusto, está basado en estándares internacionales y nos entrega realmente lo que necesitamos, que podamos nosotros acceder a la información independientemente de la herramienta que utilizaron los que generaron la información. Eh, Ahora, siempre estamos abiertos a explicar más esto. Si hay alguien que necesita que le expliquemos por qué estamos haciendo esto con IFC, con interoperabilidad a nivel de Estado, digamos, se puede explicar. Yo creo que de repente también pasa mucho que hay un vocabulario nuevo, conceptos nuevos, ¿ya? Que cuesta mucho explicarlos a lo mejor personas que vienen haciendo las cosas de una forma por años, les ha funcionado bien. Eh, Tampoco estamos obligando a que todo el mundo adhiera a esto, ¿ya? Es algo que es voluntario. Pero si van a entregar información y van a responder a una solicitud de información del BIMBU, sí, en ese caso tendrían que utilizar el esquema IFC para hacer el intercambio de información con nosotros, aparte de los archivos nativos. Claro, es que, bueno, primero la solicitud de información misma de, por ejemplo, Parque Bicentenario, explica muy claramente si también es eso. Yo generalmente había visto solicitudes de información que quizás son demasiado abiertas o quizás, no sé, no son del todo claras, pero particularmente Parque Bicentenario o Cerrillos tiene una solicitud de información bastante potente y muy clara con los objetivos, con cuáles son los entregables, con cuáles son los requerimientos puntuales que se necesitan. De hecho, o sea, está ahora mismo leyendo y tiene un objetivo general muy, muy puntual, tiene objetivos específicos que la verdad es que están bastante concisos. Entonces, lo que yo creo es que para un primer proyecto, esta solicitud de información básicamente tiene toda la información necesaria para que las personas puedan entender claramente lo que se necesita. Si no es que no da posibilidades a dudas, no da posibilidades a interpretaciones de nada, porque está bastante claro. Si lo que se necesita es nivel de información 2 y son 4 tipos de información, entonces, ¿cuáles son? Están muy, muy claros y que yo creo que eso también ha sido bastante bueno para esto. Hay un objetivo específico y un objetivo general, que es lo más importante, digamos, para un proyecto BIM que está bien definido. Los requerimientos y todo. Sí, también es eso que ha ayudado también a que quizás la gente no esté demasiado desesperada o no esté demasiado reacia a, no, mira, la verdad es que no entiendo esta solicitud de información. ¿Sí? La Claro. solicitud de información está bastante clara y es bastante entendible. Y también aclarar de que la información no se va a entregar toda en una primera entrega, si eso también es el miedo propio que tiene la gente. Yo no sé trabajar en nivel de información 5 para Villa Panamericana, pero en un inicio no lo tienes que hacer. En un inicio tú vas a trabajar quizás en un nivel de información máximo 2 en algunas entidades. O sea, Sí, ahí es hay un que hay dudas trabajo. muy, muy, no sé, que son más del miedo a lo que se viene, ¿sí? De vivir el ahora. Sí, ahí hay un trabajo que personalmente que consideré que era necesario hacer, sobre todo en Villa Panamericana, en que si bien es cierto la solicitud de información se da un salto respecto a la de Ciudad Parque Bicentenario, es mucho más, de mucho mayor alcance, más modelos BI, más entrega. Creamos un documento que está en el anexo 3, si no me equivoco, que explica el tema de las entregas, ¿ya? Sí. Porque algo que yo
personalmente estoy absolutamente acostumbrado por mi experiencia en el Reino Unido de la organización de la entrega es fundamental. O sea, cuándo se entrega y qué se entrega y a qué nivel se entrega es una cosa básica de gestión de información en los proyectos. Acá en Chile es un poco más complejo porque cambia de proyecto en proyecto. Me ha tocado ver entregas que son todas una sola entrega antes de construcción, o a veces son dos, y nunca se especifica muy bien qué es lo que se entrega. Entonces, nosotros entendemos que el salto en ese sentido para muchas empresas es grande, porque nunca nadie les había especificado las Claro, entregas. Exacto. claro Entregar que sí. cuándo y a qué nivel de detalle. ¿Ya? Es a lo mejor primera vez que alguien les pide. Pero una vez que hayan pasado a lo mejor esa impresión o el shock, lo importante de decir es que el mandante te especifique eso, te hace la vida más fácil. Así es. Que tú organizas el trabajo y a tus equipos en función de esas entregas. ¿Te fijas? Entonces, Exactamente. ahí una vez más se verifica la fortaleza que tiene trabajar con esta institución en el sentido de facilitar el trabajo, liberarte de incertidumbre. ¿Ya? De qué no sé qué tengo que entregar, decía uno. ¿Cuándo lo entrego? Pero Exacto. ¿estará bien lo que estoy entregando? Sí, Y había que entregar y quedarse esperando si está bien o mal. Bueno, eso no, es al revés. La claridad absoluta de la entrega tiene que ser antes, para que tú trabajes tranquilo. claro. Sí, Y por ese es un poco ejemplo, el cambio que estamos ayudando también a ayudarle a este parto, ¿cierto?, de mentalidad en la forma de trabajo, entregar estas ayudas. Y hay que decir también todas las ayudas que están por el lado de Plan BIM, porque está Sí, matriz de entidades y IFC de los modelos. Les comento también que el viernes se subieron los tutoriales en video para cada uno de los pasos del mail para usuarios Revit, están para ArchiCAD también, están para Tecla, claro, tecla también, claro. explicado, ¿ya? Y tú con un conocimiento, quizás la primera vez te puede costar un poco, vas a necesitar que alguien te lo explique o te guíe, pero los ingredientes para hacer el pastel, ¿cierto?, están todos. Lo único que falta es que el equipo haga su diseño, obviamente, y que se cerciore de que cuando haga la exportación los parámetros estén, ¿cierto? claro, Y la calidad del modelo, obviamente, a través del sí. mail. Pero todo el resto de los ingredientes están absolutamente, yo digo, prepicados. Llegar Claro, y Pero hay que entender claro. también que hay empresas que, si bien trabajaban, por ejemplo, en Revit o en ArchiCAD o en el software que eligieron, eh, por ejemplo, nunca, y lo que estábamos conversando, que hay muchas empresas que aún utilizan el BIM básicamente para ellos mismos, para generar mejores planos, por ejemplo, para revisar el modelo 3D o renderizarlo, que son como cosas más prácticas del arquitecto, por decirlo así, que si bien pueden utilizar bien la plataforma, ya sea cualquiera de las dos, están más enfocados en cómo trabajar para uno nomás, para lo que mismo decíamos que para el arquitecto como encerrado en su círculo. Entonces exportar para ellos siempre era como te mando el DWG, te mando el PDF o te mando el PLN o el RBT nomás, y tú revisas pero esto del IFC es claro, es algo que quizás les choca al comienzo, porque no saben, que hay gente que no sabe realmente que todavía que es un IFC. eh, entonces, simplemente también yo le decía cuando decía al comienzo a la gente que no sienta miedo todavía. El IFC está lejos todavía de ser algo. O sea, hay mucha gente que estamos, y tú mismo dijiste, Yerko, toda lo que Los entrega Plan BIM, beneficios. las ayudas que entrega Plan BIM, y estamos también nosotros difundiendo esto. Pero también, por ejemplo, por otro lado, además de la entrega de los modelos IFC, nos preguntan mucho, por ejemplo, el plan de ejecución BIM. O sea, nunca las empresas han trabajado con planes de ejecución BIM. De hecho, nos preguntaban si es que, decía, es que yo como arquitecto nunca he hecho uno. Yo le dije, pero es que ahí tenéis que tener cuidado porque es un plan de ejecución BIM del proyecto, no de tu arquitectura. Entonces, ¿quién es el que desarrolla el plan de ejecución BIM? Si el dueño no el dueño de la inmobiliaria, el jefe de proyecto de la inmobiliaria, porque él es el que tiene que estar, o convérselo, quizás lo tienes que desarrollar tú en conjunto con él, no sé, ahí hay algo que ya hace conversar
más actores del proyecto para poder desarrollar el proyecto completo y responder de manera completa a la solicitud BIM que están diciendo. Aquí mezclas todos dentro de un mismo saco para tratar de, por el bien del proyecto. Alguien dijo por ahí, trabajamos por el bien común. No me acuerdo quién. Nuestra amiga Ami dijo, la verdad es que en el BIM uno trabaja por el bien común en realidad, ¿cachai? No. Sí, sí, qué bueno que lo mencionaste porque también hay que considerar que el estándar BIM para proyectos públicos se basa y totalmente alineado con las ISO, ¿ya? Y eso es un tema importante, muy nuevo para Chile, pero que se viene muy fuerte. Eh, y ahí, si te fijas, bueno, ustedes conocen las ISO 19650, la serie, eh, básicamente es cómo organizar la colaboración. Eso es lo que son esas ISO, ¿ya? Y precisamente lo que tú describías del problema, pero ¿a quién le toca hacer el plan de ejecución? Bueno, en la ISO sale claramente que hay una appointed party, es decir, nosotros le llamamos proveedor en el estándar para proyectos públicos, pero es exactamente lo mismo. O sea, tiene que haber una cabeza que es la que se relaciona con el mandante, ¿ya? Detrás de ese proveedor puede haber otras empresas, arquitecto, ingeniero, eléctrico, etcétera, y que tienen, a su vez, se anida, digamos, dentro de eso otra organización que también está explícita en los estándares ISO. Así que lo invito también a los oyentes a que se metan bien en el tema de las ISO, porque van a darse cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo, tanto en el estándar BIM para proyectos públicos como en la ISO, son estrategias de colaboración, gestión de la información y que se basa en cómo las organizaciones, tanto los mandantes como los proveedores, como los distintos actores, se organizan para hacer la mejor gestión de información posible en un proceso de proyecto, ya sea de diseño de construcción o de un activo cuando ya está en fase operacional. Claro. Esto se hace con las personas, no lo hace solo la máquina. Por lo tanto, lo que hace se debe hacer el enlace para que la máquina pueda hacer lo que nosotros queramos que haga. Sí. Primero tenemos que organizarnos las personas. De hecho, eso es otra de las cosas que siempre nos contactan por, no, yo quiero que Revit o ArchiCAD me haga esto. Yo le dije, ya, pero es que primero hay un proceso anterior que hay que digerir, que es el plan de ejecución BIM, de, bueno, cómo hacer la estrategia primero y luego podemos responder a estas cosas. ¿Qué iba a decir, María? Y también preguntarse si alguien me está pidiendo esa información o no. Exacto. Es que, y lo que iba a decir es que hay mucha información. Si también eso es algo de que yo siempre le digo a la gente, o sea, nada te cuesta ver un video mientras que estás haciendo algo, escuchar una charla. Hay Plan BIM bueno, y ustedes en el Ministerio de Vivienda se han dedicado todo este tiempo en crear un contenido, en hacer charlas, en crear tardes de BIM, por ejemplo, fue algo súper, súper bueno que hizo Plan BIM, que le aclaró la mente a muchísima gente y que hay muchos videos, bueno, el canal de YouTube de Plan BIM tiene videos específicos de cada uno de los software, entonces es como tienes todo para hacerlo. Y bueno, nosotros, la idea es que no existan estos tipos de consultores, sino que la oficina quizás lo pueda hacer de manera autónoma, no es muy complicado, hay mucha información para poderlo realizar. El plan de ejecución BIM es un documento muy, muy importante, pero la solicitud de información te responde absolutamente todo. Entonces, es algo de que una cosa va llevando a la otra, y que si tengo alguna duda sobre algo, existen, no sé, canales de comunicación. Ahora hay demasiada información, más bien, es como todo lo puedo resolver y que yo es algo también que siempre digo, mientras que uno más aprende, más se da cuenta que no sabe tanto. Y que es sorprendente todos los niveles en lo que puede esto tener un beneficio. O sea, tener un proyecto como Villa Panamericana, que la verdad es que está pensado para un objetivo bastante, bastante bueno, digamos. Tiene una razón llegar a un nivel de información para SBIL, porque esto va a ser quizás uno de los proyectos más emblemáticos o uno de los primeros proyectos en los que se va a medir la operación, digamos, porque es como el primer proyecto ordenado BIM que se está haciendo. Porque eso también era una pregunta que yo creo que era para antes, pero te la hago ahora. ¿El Ministerio de Viviendas actualmente tenía requerimientos BIM, aunque sean sencillos, para sus proyectos? Antes de Plan BIM. Antes de estos pilotos, o sea, antes de estos pilotos. No. No, nunca. Lo que sí había habido, y esto yo lo cuento, no es ningún misterio,
Sí habían salido del ministerio licitaciones que requerían BIM. Ok. Tenemos reconocidas 2 licitaciones, ¿ya? Que eran BIM Porque para coordinación. no sabemos muy bien, porque la verdad es que las licitaciones en sí mismas, el requerimiento tampoco era tan claro, Claro. ¿ya? Ok, Son de la vieja escuela, digamos, antes del Estado, claro, ¿ya? exacto. Son, sin ser peyorativo, pero generalmente eran estas típicas licitaciones que decían, quiero BIM. No Quiero decían BIM. ni Sí, para qué, ni por qué, ni qué, ni nada, ¿no? Ahora, claro. quita que puedan haber sido implementaciones exitosas, es difícil saberlo eso, porque si no me diste, por ejemplo, es difícil saber si fueron buenas implementaciones o no, ¿ya? Exactamente. Eh, pero sí, había habido un par de licitaciones, me parece que para proyectos del MIMBO, es decir, para edificios institucionales en algunas regiones, Perfecto. previas al trabajo nuestro. Pero Bueno, y con la eso entonces, estandarización de ahora, esto evidentemente cambia. Y en el caso claro. que tú mencionabas, de la Villa Panamericana, no es un requerimiento para la operación, ¿ya? Porque en ese sentido el ministerio no llegó hasta cubrir la fase operacional con BIM. Pero sí tenemos un requerimiento que llega hasta las BID, o sea, hasta el final de la fase de construcción, ¿ya? Y el sentido de eso, como ustedes saben, y algunos de los oyentes probablemente también, es que exista una base de datos, ¿ya? Como IFC, que le permita al que opere ese activo ser, digamos, de propiedad del ministerio, sino que va a ser una administración que los mismos propietarios de esos documentos van a tener que contratar. Si esa administración quiere utilizar esa información vía IFC para nutrir un sistema de facilities management, puede hacerlo, ¿ya? Va a encontrar la información a su pie y no va a tener que rehacerla o hacerla de nuevo, sino que ya va a estar. Claro. Hasta ahí se intentó llegar con el requerimiento en Villa Panamericana y creemos que si las cosas se dan para que una empresa tome la administración de ese edificio y utilice, eh, bueno, eh, tecnología para el Facilities Management, un Claro. sistema CMMS o de estos tipos gestión de activos, ¿ya? Eh, ahí va a estar la información, ahí va a estar la información del activo para llegar y nutrir, ¿cierto?, el software que utilicen para gestión de activos con eso. Eh, así que ese sería nuestro aporte desde el punto de vista del ministerio para un eventual uso de BIM en fase. Que igual hay que decirlo, a nivel internacional es algo que está igual, eh, Claro. siguen en desarrollo, ¿ya? Hay casos, obviamente, súper buenos. En Chile tenemos el caso de los aeropuertos, realmente impresionante. El otro día teníamos con Sergio Fabio, que está a cargo de eso en el aeropuerto. Y, y él nos contaba que con su sistema de implementación para fase operacional se generan 9.000 órdenes de trabajo diarias de forma automática. Ellos hacen una integración entre software de Facilities Management y también la información de un modelo que está constantemente en actualización. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la gestión de activos en el aeropuerto de Santiago en este momento se hace con eso, automatizado. Pero es una excepción. ¿Ya? En Claro. el resto del Claro. país no conozco, la verdad, otros casos, quizá alguna clínica por ahí, algún hospital. Sí. Generalmente son los aeropuertos los que ven fase operacional con BIM. ¿Para qué decir el sector residencial? A nivel internacional hay muy pocos ejemplos, Mm. pero bueno, si las cosas se dan, podría ser que en este caso de la Villa Panamericana, que yo creo que está absolutamente justificado que sea así, quizás tendríamos el primer ejemplo de uso de BIM en fase operacional en vivienda, ¿ya? Sería algo interesante. Sería genial porque Ojalá. yo, o sea, disculpa la ignorancia, pero tampoco me imagino que fuera tan complejo en el tema de vivienda comparado con un aeropuerto que me imagino que el nivel de activos que posee o de nivel de cierta engranaje de distintas cosas del que mantienen el edificio es totalmente distinta. O sea, una vivienda es un poco más simple. Sí. Bueno, ahí se dan varias cosas. El tema de BIM y Facilities Management quizás da para otro capítulo. Claro que Sí. sí. Eh,
hay mucha resistencia también en el mundo del Facilities Management, ¿no? Porque ellos tienen ya sistemas digitales de gestión de activos desde mucho antes del BIM. Por lo tanto, siempre son bastante escépticos de cómo nos integramos con con el ellos. mundo BIM. Ahí hay un temita ahí de un poco de rivalidad entre la gente de proyectos, pero se puede. Te diría que desde el punto de vista técnico, el mayor desafío, y que en el caso de vivienda a lo mejor no es tanto, pero en los aeropuertos, y quedó clarísimo con la conversación que tuvimos con Sergio Fabio, es que hay procesos anidados, ¿ya? Es decir, tu ciclo de vida normal de un proyecto, concepto, planificación, diseño, construcción y operación. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando hay un activo complejo? Que dentro de, por ejemplo, la fase de operación, se te anida un proyecto nuevo de remodelación. Por lo tanto, tienes un ciclo de vida dentro de otro ciclo de vida, Claro. ¿ya? Y eso lo aborda la 19.650 raya 3, que es a los que les gustan los estándares que se metan porque es muy interesante. Eh, Eso es lo que le pasa generalmente a una empresa, a una organización que maneja varios activos, o un campus, por ejemplo. Y tienes procesos anidados, tienes distintos activos que están en distintas fases de desarrollo. Y eso lo hace bastante complejo. Bueno, ahí hay un tema que a mí me apasiona mucho, que es BIM para fase operacional, Claro. pero claramente todavía no estamos ahí en el mismo, Sí. llegar a eso en algún momento. Claro No, que y sí. llegar a eso falta bastante tiempo, no tan solo de madurez, sino también de la operación de un edificio, básicamente. Entonces, Claro, esperemos que... pasar de la administración tradicional, digamos, a usar tecnología ya es un salto. Imagínate Exacto. la gestión de BIM con Facilities Management, pero esto te aseguro que va a ser rápido, ¿eh? Mm. Yo creo que va a pasar en poco tiempo. No, yo también, Perfecto, yo me qué bueno. imagino también si con el estándar que ya está, por decirlo, valga la redundancia, todo estandarizado, es cosa de empezar a pedirlo y esperar que respondan de la mejor manera, de acuerdo obviamente a cómo se rige el estándar. Es cosa después se conecte la otra empresa y también asuma que tiene la información lista, tiene la información ahí y de alguna forma la información, como está bajo estándares abiertos, de alguna forma esta información independiente que utilicen COBI o IFC, lo que sea, se puede desprender y se puede obviamente Sí. realmacenar en otros datos, de otras formas Esa de... parte es fácil, ¿ya? Digamos, el handover, cuando tú pasas la información de las build al sistema de Facilities Management, es relativamente simple, si es que has utilizado obviamente estándares. Yo diría lo más complejo es la mantención en el tiempo y la actualización de esta información Claro, base, Exacto. porque en el fondo un activo está siempre siendo modificado. Y cómo tú, la foto que sacaste para la mantienes actualizada en el tiempo, eso es absolutamente clave para la gestión de los activos. Y ahí yo te diría que está el desafío, en la actualización de la mm, información en el ciclo de vida. claro, claro, porque se Perfecto. inicia un nuevo proyecto dentro del proyecto que ya estaba listo, entonces es Exacto. un, es un nuevo proceso que tiene que encajar con lo que estaba anteriormente. No, súper Bueno, y que interesante. ojalá podamos llegar a eso en algún momento. Y creo que con esto hemos abordado varios temas en este capítulo y yo creo que eh, ha sido enriquecedor y por algo me gusta también hacer esto porque uno también aprende mucho en este tipo de conversaciones. Y que es algo que invito siempre a la gente de que se mantenga informado, de que se mantenga investigando, de que lea estándares, de que lea procesos, de que vea casos de éxito, si eso también es bueno, y que en el 2025 es muy probable de que vayamos a estar exigiendo, que se exija muchas cosas de las que ahora pueden ser como, ay, no quiero participar en esto, bueno, en el 2025 posiblemente vas a tener que hacerlo casi que de manera obligatoria, así que es una preparación, sí, también y me acuerdo en el 2016 cuando salió Plan BIM era como, ah, no, pero el 2020 falta mucho, Y aquí bueno, ya estamos. estamos en el 2020, y ahora, no, si el 2025 todavía falta, nos da tiempo a aprender, bueno, se pasa igual de rápido. Así que, bueno, Yerko, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por esta hora que hemos estado acá y por, obviamente, todo lo que has contestado y toda esta información que nos has dado y nos has culturizado de cosas.
Así que gracias por estar acá, de verdad, Yerko. Sí, muchísimas gracias, Yerko, por Gracias a aceptar la ustedes. invitación y conversar con nosotros. Este tema a nosotros nos encanta, así que y espero también a la gente que nos escucha también le guste lo que hemos conversado. Así que muchísimas gracias, Yerko, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, y como siempre, entonces la invitación es a que investiguen, a que este proyecto de S19 no es algo muy complejo y más bien utilicen a ustedes también en sus oficinas como un proyecto piloto también para lo que se viene. Quizás este sea el adecuado para eso. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.